A los 34 años, Antoine Griezmann rompió un silencio que había guardado durante más de una década. No lo hizo frente a las cámaras, ni mediante un comunicado oficial. Según varios insiders, todo ocurrió en conversaciones privadas donde empezaron a salir nombres, tensiones y heridas que jamás sanaron. Durante años, Griezmann fue presentado como el futbolista ejemplar, sonriente, leal, querido por la afición y respetado en los vestuarios. Pero detrás de esa imagen pública se escondía otra realidad, marcada por conflictos silenciosos, decepciones profundas y relaciones que se deterioraron lejos de los focos. ¿Por qué hablar ahora, a esta edad? ¿Qué pasó realmente en los momentos más delicados de su carrera? ¿Y quiénes fueron las personas que, según testigos, más influyeron en sus mayores frustraciones personales y profesionales? Y es aquí donde todo cambia. 5 nombres, 5 historias, 5 sombras que nunca fueron contadas. Empezamos con el número 5. Número 5. Diego Simeone. La relación entre Antoine Griezmann y Diego Simeone siempre fue presentada como una historia de confianza absoluta. El entrenador que lo convirtió en estrella mundial, el jugador que ejecutaba cada plan sin rechistar. Pero puertas adentro, según personas cercanas al vestuario, esa relación empezó a resquebrajarse mucho antes de lo que el público imaginó. Todo comenzó cuando Griezmann alcanzó su pico de madurez futbolística. Ya no era solo el ejecutor del sistema, quería ser escuchado, quería influir. Sin embargo, Simeone seguía viéndolo como una pieza dentro de un engranaje innegociable. Insiders recuerdan reuniones tácticas donde Griezmann sugería cambios sutiles, movimientos más libres y recibía miradas frías como respuesta. El punto de quiebre llegó en partidos clave. Testigos afirman que tras una sustitución inesperada, Griezmann lanzó una frase seca en el túnel de vestuarios: "Siempre confías en el sistema, nunca en mí". No fue un grito, fue peor, fue una confesión contenida. Desde ese momento, la comunicación se volvió mínima, casi protocolaria. Simeone, fiel a su estilo, nunca expuso el conflicto públicamente, pero empezó a tomar decisiones que Griezmann interpretó como castigos silenciosos, cambios de rol, menos libertad, instrucciones rígidas. El jugador seguía rindiendo, pero algo dentro se estaba rompiendo. Cuando llegó la decisión de marcharse, muchos creyeron que era solo ambición deportiva. Sin embargo, personas del entorno del francés aseguran que fue una huida emocional. Griezmann sentía que ya no era visto como un líder, sino como un problema a gestionar. El regreso posterior al Atlético no borró las cicatrices. Aunque ambos mantuvieron una imagen profesional, quienes estuvieron allí dicen que la confianza nunca volvió a ser la misma. Simeone seguía mandando, Griezmann seguía obedeciendo, pero la magia, esa conexión inicial, había desaparecido. Para Antoine, esta fue la primera gran decepción. La lección fue clara. Incluso las relaciones más fuertes pueden desmoronarse cuando en silencio pesa más que las palabras. Número 4. Ousmane Dembélé. Con Ousmane, el conflicto nunca fue directo, pero sí profundamente incómodo. No hubo gritos, no hubo escándalos públicos. Hubo algo peor, la sensación constante de caos compartido. Cuando Griezmann llegó a Barcelona, esperaba reencontrarse con un compañero de selección dispuesto a construir química dentro y fuera del campo. Lo que encontró fue imprevisibilidad. Insiders del vestuario recuerdan entrenamientos donde Griezmann intentaba coordinar movimientos, presionar juntos, sincronizar desmarques. Dembélé aparecía tarde, se iba antes o simplemente parecía desconectado. No por falta de talento, sino por una actitud que muchos calificaban de errática. Para un jugador obsesionado con el orden y la responsabilidad colectiva, aquello fue un choque frontal. El momento más tenso llegó tras un partido decisivo de Champions. Según testigos, Griezmann se quedó más tiempo en la sala de análisis, revisando jugadas fallidas. Dembélé ya no estaba. "No podemos jugar finales como si fueran amistosos", habría dicho el francés a un miembro del cuerpo técnico. La frase corrió rápido, no llevaba nombre, pero todos sabían a quién iba dirigida. Desde entonces, la relación se enfrió. En el campo, los pases llegaban tarde o no llegaban. Fuera, el silencio era total. Productores de contenido del club recuerdan sesiones promocionales incómodas, sonrisas forzadas, miradas que evitaban cruzarse. Para Griezmann, Dembélé representó todo lo que detestaba del proyecto fallido del Barça: talento sin disciplina, libertad sin responsabilidad, promesas que nunca se consolidaban. No era un enemigo, pero sí un recordatorio constante de por qué aquel vestuario estaba condenado a fracturarse. Con el paso del tiempo, Antoine dejó de insistir, dejó de corregir, dejó de esperar. Entendió que no todos querían ganar del mismo modo, y esa resignación, según su entorno,
entorno fue una de las razones por las que empezó a desconectarse emocionalmente del club. El número 4 no dejó una herida abierta, dejó algo más peligroso: indiferencia. Número 3. Lionel Messi. Hablar de Lionel Messi siempre fue un terreno delicado para Antoine Griezmann. Públicamente, solo respeto, solo admiración, pero puertas adentro, según personas que compartieron vestuario en Barcelona, la relación nunca fue tan natural como se intentó vender. No hubo guerra abierta, pero sí una distancia fría que jamás se cerró del todo. Cuando Griezmann llegó al Barça, sabía que entraba en el territorio de Messi. Todo giraba en torno a él: el sistema, los tiempos, incluso los silencios. Griezmann intentó adaptarse, sacrificó posiciones, aceptó roles secundarios. Sin embargo, insiders recuerdan que nunca sintió una verdadera conexión futbolística con el argentino. Los movimientos no se sincronizaban, las miradas no se buscaban. El punto más incómodo llegó en partidos grandes, cuando las decisiones debían tomarse en décimas de segundo. Testigos aseguran que Griezmann dudaba, temiendo invadir espacios que Messi consideraba suyos. Esa duda lo volvió previsible, y Messi, sin decir una palabra, empezó a ignorarlo en momentos clave. En una sesión privada de análisis, un miembro del cuerpo técnico escuchó a Griezmann murmurar una frase que lo resumía todo: aquí no se juega para ganar juntos, se juega para no molestar. No fue una crítica directa, fue una rendición. La diferencia de liderazgo también pesó. Messi lideraba desde el talento absoluto, desde el silencio que imponía respeto. Griezmann, en cambio, necesitaba diálogo, conexión, complicidad. Dos mundos opuestos dentro del mismo vestuario. Nadie forzó el choque, simplemente dejaron que la distancia creciera. Con el tiempo, Antoine entendió que nunca sería parte del núcleo real del equipo. Podía marcar goles, correr, sacrificarse, pero no pertenecer. Y para un jugador que siempre buscó sentirse útil y valorado, esa sensación fue devastadora. El número 3 no fue una traición ni un escándalo, fue algo más cruel: la certeza de que, incluso junto al mejor de la historia, hay lugares donde simplemente no encajas. Número 2. Luis Suárez. Con Luis Suárez, la relación fue intensa, ambigua y, según quienes estuvieron cerca, emocionalmente agotadora. Desde fuera, parecían complementarios: el instinto asesino del uruguayo y la inteligencia colectiva de Griezmann. Pero dentro del vestuario del Barcelona, esa combinación nunca terminó de cuajar. Insiders recuerdan que Suárez dominaba los espacios con una autoridad casi territorial. Gritaba, exigía, señalaba. Para algunos, liderazgo puro. Para Griezmann, una presión constante que lo obligaba a moverse entre líneas con miedo a equivocarse. Cada pase mal dado, cada desmarque fallido, era recibido con gestos de frustración que no necesitaban palabras. El conflicto se hizo visible en partidos cerrados, cuando el marcador apretaba. Testigos afirman que Suárez reclamaba el balón incluso cuando la jugada pedía pausa. Griezmann, más cerebral, buscaba asociarse, temporizar, abrir el campo. Esa diferencia de lectura generó choques silenciosos, miradas largas, brazos en alto, silencios pesados tras el pitido final. En una charla privada posterior a un empate doloroso, alguien del entorno escuchó a Griezmann decir: no todos entienden el juego igual, pero aquí solo vale una voz. La frase no llevaba destinatario explícito, pero nadie dudó de a quién se refería. Desde ese día, la relación se volvió funcional, nunca cercana. Fuera del campo, tampoco hubo química. Suárez vivía el fútbol desde la intensidad absoluta, casi visceral. Griezmann necesitaba complicidad, humor, diálogo, dos formas opuestas de sobrevivir a la presión del Barça. Productores del club recuerdan escenas promocionales tensas, bromas que no encontraban respuesta, sonrisas que se apagaban rápido. Con el paso de los meses, Antoine empezó a sentirse invisible en los momentos decisivos. No porque no participara, sino porque sentía que sus ideas no importaban, que su forma de entender el juego era secundaria frente a la jerarquía impuesta. El número 2 dejó una marca profunda. No fue odio, fue desgaste. La sensación de que, incluso rodeado de estrellas, había batallas que no merecía la pena seguir luchando. Número 1. Josep María Bartomeu. Si hubo una figura que Antoine Griezmann nunca logró perdonar del todo, fue Josep María Bartomeu. No por una discusión puntual, sino por una sensación constante de manipulación y promesas vacías. Desde el primer contacto, según personas cercanas a la negociación, Griezmann sintió que no estaba llegando a un proyecto deportivo, sino a una operación política. Bartomeu le habló de liderazgo, de centralidad en el equipo, de un Barça que giraría a su alrededor en la nueva era. Insiders aseguran que esas palabras fueron decisivas para que Griezmann aceptara
aceptara un fichaje que ya generaba dudas internas. Sin embargo, una vez firmado el contrato, la realidad cambió de forma abrupta. Las decisiones deportivas se tomaban sin consultarle. Los mensajes públicos no coincidían con las conversaciones privadas. Testigos del entorno del jugador recuerdan reuniones donde Griezmann pedía claridad sobre su rol y recibía respuestas vagas, siempre pospuestas para más adelante. Ese más adelante nunca llegó. El punto de quiebre se produjo cuando el club atravesaba una crisis institucional profunda. Bartomeu necesitaba estabilidad mediática y Griezmann se convirtió en un escudo conveniente. Según insiders, Antoine sintió que era utilizado para justificar decisiones que no había tomado. Aquí todos pagan, menos los que deciden, habría dicho en privado. La desconexión fue total. Griezmann dejó de creer en el proyecto, pero siguió cumpliendo en el campo. Para él, ya no se trataba de encajar futbolísticamente, sino de sobrevivir emocionalmente. Cada partido era una obligación, no una ilusión. Cuando finalmente se abrió la puerta de salida, no hubo reproches públicos, no hubo declaraciones explosivas. Pero quienes lo conocen aseguran que la herida fue profunda, no por el fracaso deportivo, sino por la sensación de haber sido arrastrado a una historia que nunca fue sincera desde el inicio. En número 1, no fue un rival ni un compañero, fue el origen de todas las sombras. Cuando todo parecía reducido a malas decisiones deportivas y egos incompatibles, apareció un detalle que lo cambió todo. Según insiders cercanos al entorno de Antoine Griezmann, durante sus últimos meses en Barcelona, el francés descubrió que varias promesas clave nunca habían sido aprobadas por el área deportiva, sino que fueron usadas como argumentos personales en negociaciones internas. No existía un plan, existía una narrativa. El momento más duro llegó tras una conversación privada en la que Griezmann entendió, por primera vez, que su nombre había sido utilizado como cortina de humo para tapar errores estructurales del club. No vine a ser la solución de un problema que no creé, habría dicho fuera de micrófono. Ese fue el instante exacto en el que dejó de luchar por encajar. La gran revelación no fue un nombre más en la lista, sino la certeza de que todo estaba diseñado para que alguien cargara con el peso del fracaso. Y ese alguien fue él. El paso de Griezmann por Barcelona dejó cicatrices que no se ven en las estadísticas. No arruinó su carrera, pero sí cambió su forma de entender el fútbol y la lealtad. De regreso en el Atlético, recuperó sensaciones, sonrisas y rendimiento, pero ya no era el mismo. Más frío, más consciente. Hoy, a los 34 años, Antoine Griezmann parece en paz. No necesita señalar públicamente a nadie. Las sombras ya hablaron por sí solas. Su historia demuestra que el talento no siempre es suficiente cuando las decisiones se toman lejos del césped, porque el fútbol, como la fama, no solo se mide en goles y títulos, a veces se define por las heridas invisibles que quedan cuando se apagan los focos. Y esa es la verdadera frontera entre la gloria y las sombras.